¿Qué tal, bicheros? Bueno, algún suscriptor del canal me pidió hacer un vídeo acerca de la humedad, cómo mantenerla en los terrarios y, bueno, la hidratación de las tarántulas, supongo. Y alguno fuera del canal también me pidió que hiciera estos vídeos. Es un vídeo que ya tengo preparado, pero antes de subir ese vídeo, preferí hacer este vídeo explicando algunos temas o algunos puntos de las fichas de mantenimiento y la humedad que nadie te cuenta o mucha gente no sabe. Primero quiero pensar que cuando uno quiere adquirir un animal, lo primero que hace, quiero pensar eso, es informarse de los cuidados de ese animal. Da igual que sea una tarántula, un camaleón o una jirafa, al final es lo mismo y yo supongo que la mayoría de gente es lo que hace. En lo que más se fija uno cuando ve las fichas de cuidados es en la temperatura y en la humedad. No voy a entrar en el tema de temperatura, pero bueno, se podría decir que de media todas las especies se pueden mantener entre los 24 y los 26 grados, sería una temperatura óptima en la que pueden estar siempre. Y bueno, cuando se tienen bastantes tarántulas, pues lo mejor es pasar de mantas, cables y estas cosas y calentar directamente toda la habitación, sale más a cuenta, ya lo hablaré en otro vídeo, pero me quiero centrar en el tema de humedades, porque las humedades sí que son más variables y cuando uno empieza se pregunta cómo puede ser que tenga 10, 15, 20 o más tarántulas, tenga las humedades correctas o cómo controlar eso, sobre todo cuando ven que no solemos usar los higrómetros. Y eso es por un punto que es muy simple y hace que las podemos mantener así, sin higrómetros o sin prestar tanta atención a la humedad. Bueno, como he dicho, las tarántulas se pueden mantener de temperatura a una temperatura constante. No entro aquí en especies que sea beneficiosa a veces la abrumación, como especies de México o cordilleras de Perú, eso igual lo hago en otro vídeo, pero lo que es las humedades es distinto. Lo habitual es que uno, cuando ve las fichas de mantenimiento y se fija en las humedades, puede ver humedades del 75-80% y lo que hace, con buena intención obviamente, es comprar un higrómetro y estar controlando continuamente esa humedad. Humedece, al día siguiente ve que ha bajado esa humedad, vuelve a humedecer, al día siguiente le pasa lo mismo y así constantemente. Y eso no es bueno, eso sería contraproducente, aún siendo con buena intención o intentando hacer las cosas lo mejor posible. Lo primero que hay que entender es cómo se recogen las higrometrías de los lugares de origen para ponerlas en las fichas de especie. Lo primero es que cuando, en el caso de que se describan especies, pues normalmente se recogen humedades, ya sea del suelo o del ambiente del lugar, y cuando hay nuevas revisiones o recuentos de poblaciones, lo que se hace es volver a medir eso. A veces puede variar, a veces no, y en otras ocasiones, cuando no hay mucha información, lo que se hace es buscar la higrometría media anual de los lugares. Eso también hace que cuando son zonas que están sujetas a épocas de monzón de 2-3 meses, el monzón va a aumentar la humedad en un 100%, aunque el resto del año estén a 75-80%, eso lo que va a hacer es subir esa humedad de media. Entonces, esto igual no tiene tanta importancia. Aquí la importancia es que no es lo mismo una especie que está en la cordillera o en el bosque o en la selva que un ejemplar que está en un terrario. Por mucho que un terrario o un tupper, un recipiente, sea lo que uséis, tenga muy buena ventilación, un terrario siempre va a seguir estando dentro de una habitación. Entonces, en la naturaleza no tienen problemas de ventilación deficiente. La ventilación es correcta, están al aire libre y en una habitación pues no es lo mismo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que las tarántulas mueren más por exceso de humedad que por falta. Y eso se debe muy posiblemente al factor que digo de los terrarios y las habitaciones. Están en un lugar cerrado, la ventilación no es tan buena como sería en su origen o en su hábitat natural. Entonces aquí lo que se debería hacer, o lo que se hace muchas veces, de todas las humedades que ponen las fichas, es mantenerlas un poco más bajas. Por ejemplo, fichas de especies que te marcan un 80% de humedad, eso en un terrario de 30 por 30, que es una medida estándar para una tarántula, tener esa humedad en un terrario, eso es demasiado, es excesivo. Y aparte de eso,
las tarántulas una humedad constante y continuada, sobre todo si es elevada, no la aguantan muy bien. Hay especies que son más resistentes que otras, pero muchas especies acaban muriendo con los días, con los meses. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la subfamilia Avicularinae, todo lo que es Avicularia, Calibena, Ibiráfora. Son especies que se suele decir que son muy delicadas con la humedad. Entonces, no es que sean tampoco delicadas con la humedad. Hay gente que entiende que quieren mucha humedad. Bueno, en los países de origen o en sus zonas, seguramente una humedad alta es buena para ellas, pero estas especies no son muy resistentes cuando la ventilación no es buena. Entonces lo que se hace es reducir la humedad para mantenerlas bien. Hay especies que son más delicadas que otras en cuanto a la falta de ventilación. Por ejemplo, si vamos a Calibena versicolor, que es de la isla de Martinica, está rodeada de mar, tiene una humedad muy alta en su hábitat natural, pero en cautividad es una de las especies que veo más morir, incluso dentro de toda la subfamilia Avicularinae, pero sobre todo en lynx, y es porque es una especie que la falta de ventilación no la tolera nada bien. Claro, aunque como he dicho antes, en su hábitat natural tienen muy buena ventilación, no están encerradas en un cuarto o en un terrario, y las especies, sobre todo arbóreas, rara vez bajan al suelo. Cuando han subido a un árbol y han hecho su nido, ya sea en las hojas o en una corteza, sobre todo siendo hembras, muy rara vez van a bajar al suelo y van a pasar la mayor parte de su vida en ese árbol. Entonces dependen, para hidratarse, del rocío, de la humedad o de las lluvias. En el terrario hay que contar que nosotros nos encargamos de que tengan agua constantemente, de que tengan agua al menos una vez por semana, o depende de la especie, ¿no? Pero ahí ese problema desaparece, el problema de la hidratación. Entonces, una tarántula que requiera humedad y esté unos días en un terrario seco, normalmente va a estar bien hidratada. Entonces eso no es un problema, porque no dependen de las lluvias ni del rocío, sino que dependen de nosotros. Luego otro caso muy conocido es el de las terafosas, que son de las tarántulas que más humedad requieren. Por ejemplo, si miramos fichas de terafosas veremos que la higrometría está en el 90, 95, incluso he visto alguna ficha de humedad del 100%. Eso es una barbaridad de humedad. Eso en un terrario, una humedad de 85, 90, 95 y ya ni hablar del 100% es muchísimo. Yo hace muchos años, cuando empecé en esto, pequé de eso, de buscar estas fichas y esta especie la mantenía a una humedad muy alta. Y recuerdo que una de mis terafosas murió por eso al cabo de un tiempo. O sea, estaba bien alimentada, estaba bien hidratada, pero la humedad era constante, muy alta. Y he visto muchos otros casos de gente que se le han muerto las tarántulas por tener humedades constantes. Entonces, el tema de humedades no es tanto tener controlado cuál es el nivel, porque si humedecemos de más o de menos, eso no es un problema. Lo importante a la hora de tener la humedad en las tarántulas es que cuando humedezcamos, antes de volver a humedecer nuevamente, tenemos que dejar tiempo de que el sustrato se seque y darle un descanso a la tarántula de un par de días o incluso 3 si queremos. No es un problema. Luego que en un terrario podemos ver el sustrato por encima está seco y por la parte de abajo el sustrato tiene algo de humedad, y eso en un terrario va a aumentar la humedad, aunque nosotros no lo veamos. Es decir, lo que en su hábitat natural una humedad del 70-80% estaría bien, en un terrario eso es muy alto si se tiene de forma constante. Incluso una especie que requiera un 70%, que en un terrario en un momento puntual esté en 80 o en 90, eso no es un problema tampoco, porque al día siguiente o al otro con una buena ventilación se va a secar. Luego damos tiempo a que se seque bien el sustrato antes de volver a humedecer y la tarántula no tiene ningún problema. Como he dicho antes, el vídeo de humedecer las tarántulas y cómo las mantengo yo lo tengo preparado, pero antes quería subir esto para que se entiendan estos conceptos, para que se entienda eso, para que todo el mundo sepa que es importante tener variaciones. Entonces, uno puede humedecer todas las tarántulas sin mirar tanto qué cantidad de agua se le pone, da igual ponerle un poco de más que de menos, pero lo importante es eso, como digo, tener variaciones de higrometría, de humedad, no estar siempre constante.
cuando se mantienen de forma constante y prolongada, eso lo que hace es que acaben muriendo. Por ejemplo, las tarántulas cuando tienen deshidratación, los síntomas son muy claros, se identifican muy rápido y te da mucho tiempo para actuar. Una tarántula que prácticamente está deshidratada y ni siquiera puede moverse, eso seguramente también lo haré en otro vídeo, se la puede rehacer muy rápido cuando se le da agua, no es un problema. En cambio, una tarántula que ha tenido una humedad muy alta constante va a enfermar y es muy difícil salvarlas, normalmente acaban muriendo. Otra cosa que quería aclarar en cuanto a las humedades, que eso le suele pasar a gente que no ha tenido otros animales, ni tampoco tarántulas, y se pone con los terrarios, es que cuando ven las fichas suelen interpretar que del 0% de humedad al 50% es seco y del 50 al 100 es húmedo, y esto no es así. O sea, un clima seco sería del 0 o el 20% al 60 o 65%, eso sería un clima seco. Y el clima húmedo sería del 65% para arriba. Esto, por ejemplo, el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más secos del mundo, tiene un 20 o un 22% de humedad. O sea, no hay ningún hábitat que tenga un 0% de humedad. Entonces, el clima seco es del 20 o el 25% al 60 o el 65%. Y el clima húmedo es del 65% para arriba. Por ejemplo, si miramos Chromatopelma cyanopubescens, es una especie de Venezuela que vive en, bueno, sería como un poco desierto, una llanura muy seca, que ahí solo hay cactus, y tienen un 60-65% de humedad. Entonces hay gente que interpreta que quieren humedad porque está por encima de 50. El caso es que 60 o 65% de humedad es un clima seco, y concretamente en Chromatopelma cyanopubescens es un clima muy seco. O sea, no hay lluvias prácticamente y solo hay cactus. El suelo prácticamente es arena. No sé si alguien lo ha visto, hay un documental de Rick West del hábitat de Chromatopelma, es un documental, está muy bien para ver cómo vive esta especie. Nivel de humedad de especies las podemos dividir, por ejemplo, en tres partes. Las de clima seco, que serían, como he dicho, Chromatopelma, y luego especies africanas o incluso algunas de Australia, serían 60-65%, y luego tendríamos especies de humedad, que son la mayoría de ellas, que estarían en rangos del 65 al 80-85%. Y luego tenemos el caso de las terafosas, que es una humedad mucho más alta, 85, 90, 95. Pero como digo, todas estas especies lo mejor es mantenerlas un poco por debajo de lo que dicen estas fichas. El vídeo de cómo humedezco en cada caso, ya sea especies que son tejedoras, que no lo son, especies desérticas, el caso de los botes, los tappers, ese vídeo también lo pondré, pero me había parecido importante poner este antes para que mucha gente que nunca se lo había planteado o no lo sabía, que entienda estas cosas, para que luego no digan, es que el terrario este está seco, es que este lo has dejado seco, es que este... Bueno, simplemente por eso, para que la gente entienda estas cosas antes de humedecer. Obviamente, el que lleve más tiempo ya sabrá estas cosas, y de hecho mucha gente lo hace de la misma forma. Entonces el siguiente vídeo que voy a poner, como digo, es ese, y si os gusta este tipo de contenido, pues os suscribís al canal y así no os perdéis los vídeos.